Millones de personas pasan años intentando adelgazar, dejan el pan, abandonan la cena, hacen dietas locas, sufren en el gimnasio y aún así la balanza parece no moverse. Pero existe un detalle simple, silencioso y extremadamente ignorado, que puede estar bloqueando la pérdida de peso sin que casi nadie lo note. Y lo más curioso es que este truco no implica medicamentos caros, dietas imposibles, ni horas de ejercicio. De hecho, ocurre dentro del cuerpo todos los días, porque el verdadero problema de muchas personas no es exactamente cuánto comen, sino la forma en que el cuerpo reacciona a lo que hacen a lo largo del día. Y cuando este mecanismo empieza a funcionar en tu contra, adelgazar se convierte en una lucha cansadora, lenta y frustrante. Tal vez ya hayas sentido eso. Intentas mejorar la alimentación, pero sientes más hambre por la noche. Haces dieta durante algunos días, pero luego el cuerpo parece pedir azúcar desesperadamente. Comes menos, pero la barriga sigue ahí. Y lo peor, empieza a aparecer esa sensación silenciosa de que el metabolismo se detuvo. Mucha gente cree que esto sucede por falta de disciplina, pero la verdad es otra. Existe un factor oculto que interfiere directamente en el hambre, en la acumulación de grasa, en la ansiedad por la comida e incluso en la velocidad con la que el cuerpo quema calorías. Y lo más impresionante es que casi nadie habla de esto de la manera correcta. El nombre de este truco es simple: controlar los picos de azúcar en la sangre. Puede parecer algo pequeño, pero aquí es donde muchas cosas empiezan a cambiar, porque cada vez que el azúcar en la sangre sube demasiado rápido, el cuerpo libera una gran cantidad de insulina. Y la insulina es una hormona poderosa. Ayuda a que el azúcar entre en las células, pero también le envía un mensaje muy claro al organismo: guarda grasa. Y cuando esto ocurre varias veces al día, el cuerpo entra en un ciclo silencioso. Comes, la glucosa sube rápido, la insulina se dispara, después llega la caída de energía. El hambre reaparece, aumenta el deseo de comer dulces y sin darte cuenta empiezas a comer más veces. Sentir más cansancio y acumular grasa con mucha más facilidad. Es como si el cuerpo entrara en un modo de supervivencia moderno, siempre almacenando energía, incluso cuando ya sobra. Y aquí está el detalle que casi nadie percibe. Esto no depende solo de la cantidad de comida, depende del orden, de la combinación e incluso del horario en que comes. Y es exactamente ahí donde entra el truco más ignorado para adelgazar. Las personas que logran controlar mejor los picos de azúcar en la sangre normalmente sienten menos hambre, menos ansiedad y más facilidad para perder grasa. No porque estén sufriendo más, sino porque el cuerpo finalmente deja de luchar contra ellas. Y existe una forma extremadamente simple de empezar a hacerlo. Antes de las comidas principales, consumir fibra o vegetales. Parece demasiado simple, y tal vez por eso tanta gente lo ignora. Pero cuando comes ensalada, verduras o alimentos ricos en fibra antes de los carbohidratos, ocurre algo impresionante dentro del organismo. Las fibras crean una especie de barrera natural en el intestino. Eso desacelera la absorción del azúcar de los alimentos. Resultado: la glucosa sube de forma más lenta y la insulina también. En la práctica, eso significa menos hambre después, menos ataques al refrigerador, menos deseo de dulces por la noche, más saciedad y más facilidad para que el cuerpo use grasa como energía. Es como si le enseñaras al organismo a funcionar de manera más equilibrada nuevamente. Y lo más interesante es que muchas personas notan la diferencia en pocos días. La barriga empieza a desinflamarse, la energía mejora, el sueño cambia, la compulsión disminuye, porque el cuerpo finalmente sale de ese estado constante de montaña rusa hormonal. Pero existe otro detalle, aún más importante, y casi nadie le presta atención.
el horario de la última comida. Mucha gente cena tarde, picotea después de cenar, come viendo televisión y se va a dormir enseguida. El problema es que durante la noche el metabolismo naturalmente se vuelve más lento. Cuando el cuerpo recibe exceso de comida en ese periodo, principalmente azúcar y carbohidratos refinados, tiende a almacenar más energía. ¿Y sabes qué es peor? Dormir con la insulina elevada también puede afectar la calidad del sueño. La persona se despierta más cansada, más hinchada, con más hambre, y empieza el día queriendo café, pan, azúcar y energía rápida. Sin darse cuenta, el ciclo continúa. Por eso, uno de los hábitos más poderosos para adelgazar no es pasar hambre, sino simplemente evitar excesos en las últimas horas de la noche. Parece pequeño, pero pequeñas decisiones repetidas todos los días transforman completamente el funcionamiento del cuerpo. Y tal vez el mayor error de las dietas modernas sea justamente ignorar esto. Las personas se enfocan solo en contar calorías, mientras que el cuerpo responde principalmente a las señales hormonales. Dos alimentos pueden tener calorías parecidas, pero efectos completamente diferentes en el organismo. Uno puede generar saciedad, el otro puede aumentar todavía más el hambre. Y eso cambia todo, porque adelgazar no debería ser una guerra diaria contra uno mismo. Cuando el cuerpo está equilibrado, el hambre se controla de manera más natural. La energía mejora, el humor cambia, y adelgazar deja de parecer imposible. Ahora existe un punto curioso que pocas personas notan después de los 40 o 50 años. Con el paso del tiempo, el cuerpo tiende a volverse más resistente a la insulina. Eso significa que controlar los picos de azúcar se vuelve todavía más importante. Por eso mucha gente dice, antes adelgazaba fácil. Ahora cualquier cosa engorda, y no es imaginación. El metabolismo realmente cambia. La masa muscular disminuye, las hormonas cambian, el sueño cambia, el nivel de estrés cambia, y todo eso influye directamente en la forma en que el cuerpo almacena grasa. Pero la buena noticia es que el organismo sigue respondiendo muy bien a pequeños cambios inteligentes. Incluso, caminar solo 10 minutos después de las comidas puede ayudar más de lo que mucha gente imagina. Eso sucede porque los músculos empiezan a usar parte de la glucosa que circula en la sangre. Resultado, menor pico de azúcar, menos insulina y mejor control del peso a lo largo del tiempo. ¿Ves cómo los detalles más simples muchas veces son los más poderosos? No se trata de buscar soluciones extremas, sino de dejar de sabotear el cuerpo sin darte cuenta. Y existe otro hábito silencioso que interfiere mucho más de lo que parece: comer demasiado rápido. Cuando una persona come apurada, distraída o ansiosa, el cerebro tarda en percibir la saciedad. El resultado es casi automático. Come más de lo necesario y muchas veces ni siquiera siente verdadero placer en la comida. Comer despacio cambia completamente esa relación. El cuerpo entiende mejor las señales de saciedad, la digestión mejora, la ansiedad disminuye e incluso la cantidad de comida consumida suele bajar naturalmente. Es como si el organismo finalmente tuviera tiempo para volver a conversar con el cerebro. Y tal vez eso sea exactamente lo que les falta a muchas personas: reconectar el cuerpo con las señales naturales que fueron ignoradas durante años. En realidad, los cambios que más duran suelen ser los más simples. Empezar la comida con ensalada, reducir el azúcar poco a poco, evitar picar comida tarde por la noche, dormir mejor, caminar después de comer, comer más despacio. Parece poco, pero cuando estos hábitos se repiten todos los días, el cuerpo empieza a responder de manera casi silenciosa. Y si conoces a alguien que vive luchando contra la balanza sin entender el motivo, comparte este video.
A veces, una información simple puede cambiar completamente la forma en que una persona ve su propio cuerpo. Y recuerda, cuidar la salud no tiene que ser complicado. A veces el mayor secreto está justamente en aquello a lo que casi nadie presta atención.